Bienvenidas a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer este coletero que es muy sencillo de hacer, solo utilizaremos puntos bajos y puntos altos y ni siquiera hace falta ir contando los puntos. Espero que os guste y gracias por estar aquí. Empezamos pasando la lana por dentro de la goma y vamos a hacer un nudo. Le damos la vuelta porque nos interesa que esta punta de aquí quede a la izquierda para ir tapándolo con los puntos bajos. Vamos a coger la aguja, la metemos por la goma, cogemos hebra y a partir de aquí hacemos una cadeneta. Perfecto, ahora se trata de ir haciendo puntos bajos hasta tapar toda la goma. No vamos a contar puntos ni nada, simplemente los puntos que necesitemos para tapar toda la goma. ¿Vale? Acordaos de ir cogiendo esta punta de la izquierda para ir tapándola. Vamos a ir haciendo esto durante toda la vuelta. Cuando os quede algún hueco así que se vea la goma, simplemente vamos apretándolo para que tape bien la goma. Pues ya estoy terminando de tapar toda la goma. Voy a hacer un punto más, el último para acabar de tapar la goma. Perfecto, ahora para cerrar la vuelta tenemos que hacer un punto deslizado en el primer punto bajo de aquí. Para la segunda vuelta vamos a empezar haciendo 2 cadenetas de subida. Ahora vamos a hacer un punto alto en este mismo punto donde hemos hecho las 2 cadenetas. Esto contaría como los 2 primeros puntos altos. A partir de aquí tenemos que ir haciendo 2 puntos altos en cada punto. ¿Veis? Estoy haciendo un aumento en cada punto, es decir, 2 puntos altos. Vamos a continuar así hasta acabar toda la vuelta. Perfecto, ya he hecho los últimos puntos de esta vuelta, así que ahora, como la anterior vez, vamos a cerrar con un punto deslizado en este primer punto de aquí. La tercera vuelta va a ser exactamente igual que la segunda, así que hacemos otra vez 2 cadenetas de subida, un punto alto en este punto de aquí y ahora otra vez vamos a repetir 2 puntos altos por cada punto hasta el final de la vuelta. Pues ya he terminado esta vuelta y ahora vamos a cerrar como las anteriores vueltas con un punto deslizado, pero como vamos a cambiar de color, os explico cómo vamos a hacerlo. Introducimos la aguja como si fuéramos a hacer ya el punto deslizado y en este momento vamos a introducir el nuevo color. ¿Vale? Simplemente lo que vamos a hacer es coger ya la hebra del nuevo color y terminamos de hacer el punto deslizado. Ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer una cadeneta y vamos a cortar el color lila, el lila clarito. Ahora es importante que las 2 puntas de los hilos las pongamos hacia la izquierda, porque con los puntos bajos, como hemos hecho en la primera vuelta, vamos a ir escondiendo estas puntas. Así que esta vuelta se trata de ir haciendo puntos bajos durante toda la vuelta. Vamos a empezar haciéndolo en el primer punto,
Cogemos las dos puntas y hacemos el punto bajo, así. Repetimos esto durante toda la vuelta. Pues ya tengo la vuelta acabada, voy a hacer aquí el último punto. Y ahora vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto bajo. Perfecto, ahora solo falta hacer una cadeneta para asegurar bien el punto. Cortamos y ahora os voy a enseñar cómo remeter el hilo que nos sobra. Vale, ahora vamos a coger la aguja lanera y se trata de ir escondiendo los hilos por aquí. Vamos a meter el hilo por la aguja y lo primero que vamos a hacer es, para que no se note tanto esta cadeneta de aquí, vamos a pasarlo de aquí hacia adelante, así, y ahora por este punto de aquí, este punto bajo de aquí, pero por en medio del punto, aquí. Perfecto, veis que ahora queda un poco más disimulado. Ahora se trata de ir remetiendo por aquí, por debajo de los puntos bajos, para que no se note tanto. ¿Veis? Con cuidado hay que irlo pasando por estos puntos de aquí. Así. Perfecto. Vamos a hacer esto una vez más y ya podríamos cortar el hilo. Como ya tengo menos hilo, primero lo voy a pasar por aquí por los puntos y ya cuando tenga la aguja pasada, meto el hilo en la aguja. Vale. Ahora sí. Tiramos. Y ya podemos cortar el hilo. Y ya tenemos nuestro coletero hecho. Mirad qué mono queda. Y este ha sido el tutorial de hoy. Cualquier duda ponedmelo en comentarios que os contestaré y se agradece muchísimo que os suscribáis y le deis like. ¡Hasta pronto!